Hola Fernando. Sí, hay bastante inquietud en Brasil, pese a que los resultados no admiten ninguna discusión y todas las instancias electorales han dicho que Lula es el presidente electo y que no hay apelación posible a ello. Durante todo este tiempo, digamos, desde las elecciones hasta hoy, han habido una serie de manifestaciones, especialmente frente a cuarteles, frente a la policía, exigiendo una intervención militar para impedir que Lula llegue al gobierno. Eh, bueno, sería lisa y llanamente un golpe de Estado. Y aunque no hay evidencia concreta de que se esté tramando un golpe de Estado, eh, han surgido una serie de reportajes en la prensa internacional especialmente que hablan de, por ejemplo, garantías que les habrían dado eh, digamos, la policía a los manifestantes que están eh, protestando y exigiendo una intervención militar. Les han dicho tranquilos, no hay motivo de que ustedes se inquieten, nadie los va a agredir, no los tocaremos, y de alguna manera los han alentado a seguir adelante. Esas son algunas de las versiones que corren, pero de fondo hay un fenómeno político bastante serio en Brasil, y prácticamente una serie de organizaciones empresariales, no las más importantes, pero que han dado a entender su malestar con la victoria de Lula, que no están satisfechos, que no van a permitir que el país pase al comunismo, aunque no hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna, que Lula tenga algún plan. Y Lula, digamos, como si lo tuviéramos que ubicar dentro de una corriente política, está mucho más cerca de la socialdemocracia que de alguna de las corrientes de partidos comunistas con los cuales él no tiene una conexión especial. De manera que y el Partido de los Trabajadores internacionalmente nunca se ha alineado con lo que conocíamos como el ex mundo socialista. De hecho, tiene muy buenas relaciones con una serie de países occidentales, incluido Estados Unidos, que en todo este periodo ha tenido una postura bastante, no diría de simpatía, pero de comprensión de la candidatura de Lula. Por lo tanto, las aprehensiones y las manifestaciones parecen no tener mayor razón de ser. Sin embargo, el sábado se dio una situación muy seria en que la policía tuvo que intervenir cuando se descubrió que un individuo planificaba un atentado que se iba a realizar en el aeropuerto de Brasilia, y había fabricado una bomba, y la policía detectó esto a tiempo y detuvo al personaje, que le ha señalado a la policía que él estaba cooperando con otras personas que estaban en las manifestaciones en estos campos frente a la policía, y que planificaban algunas acciones para el día en que el presidente Lula se transforme en el presidente en ejercicio, y eso será el 1 de enero. Sí, bueno, esta cosa tiene esta suerte de inquietud y mucho rumor, pero mirando para adelante, supongamos que todo sale como ha sido desde hace ya bastante tiempo en Brasil y Lula da Silva llega. ¿Él ya tiene armado su gabinete completo, Raúl? ¿Le faltan personas que poner? ¿Tiene ya delineado, sus primeras medidas? Porque acuérdate tú que él fue muy enfático, por cierto, en todo lo que tenía que ver con el cambio climático, la Amazonia y todo eso, pero también en una serie de otras variables que tienen que ver con trabajo, tienen que ver con ingresos. ¿Qué tanto ya tiene total y absolutamente conformado su gobierno? Tiene el grueso del gobierno conformado, tiene la mayoría de sus ministros
nombrado, el gobierno está en condiciones de asumir en plenitud el 1 de enero y él ha señalado que, por ejemplo, una de sus prioridades será la suerte de los pueblos indígenas. Como tú señalabas, la Amazonía va a ocupar una parte importante de sus preocupaciones y, naturalmente, la economía y la economía de los sectores más postergados. Él es, digamos, su gran popularidad emana precisamente de ello, es decir, la bolsa de familia, era esta una suerte de subsidio que se le daba a la familia si cumplían con ciertos requisitos de asistencia de sus hijos al colegio, la vacunación de los menores y aquellos que cumplían con estos requisitos sanitarios, educacionales, bueno, recibían precisamente esta bolsa de familia que fue tremendamente y es tremendamente popular en el nordeste del país, que es la parte más pobre. De manera que sí, él ha delineado, y tuvo bastante tiempo para hacerlo, ha delineado su programa y evidentemente va a ser un programa que recoge las gestiones anteriores, no solo las suyas, sino que de Dilma Rousseff, que también del Partido de los Trabajadores, y que va a buscar una mayor igualdad o una mayor equidad en Brasil, no tanto en términos de equiparar riqueza, pero de garantizarle a los más pobres una serie de beneficios, como lo hizo en su gobierno anterior, en términos de salud y educación, pero también en condiciones urbanas. Y recordemos que había un movimiento muy importante que todavía está vigente en Brasil, que era el movimiento de los sin tierra. Es decir, Brasil tiene un problema agrícola serio, ha habido una cantidad muy importante de personas que no han logrado incorporarse al sistema económico a través de la posesión de tierra o de incorporación al mercado, y permanecen en sus márgenes en condiciones muy precarias en distintas industrias. Una de ellas es el caucho, pero hay una serie además de programas que ha iniciado Brasil a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, el alcohol para la producción de combustible, y que esto ha tenido un auge muy grande, y ciertamente Lula va a querer reforzar estos aspectos que han sido tan exitosos en Brasil. Sí, te iba a preguntar justamente por eso último. Brasil en una época era, pero un país que era considerado prácticamente a la par de los grandes países, incluso desarrollados del mundo. Sin duda, Estados Unidos en el hemisferio norte y Brasil aquí en Sudamérica empezaron a generar una cantidad enorme de producciones que eran extraordinarias. Todo lo que la lógica de los automóviles, que después derivó en lo que tú dijiste, la creación de este combustible derivado. Sí, derivado del alcohol y todo eso, pero fue muy potente en un momento dado. Eso me imagino yo que después se empezaron a diluir un poco los tratados internacionales y las cosas, empezó a generarse un proceso desglobalizador en términos mundiales. Y quizás ahí muchos de los países que eran de alguna manera eran cabeza de otros países alrededor, bueno, volvieron un poco, se retacaron un poco, y no, lo mismo pasaba con México en un momento dado. Pero Brasil sigue siendo un país que probablemente es el principal socio comercial de, no sé, el 80% de América del Sur. Sí, es un socio muy importante, sin duda, y Brasil había llegado
una autonomía en combustible con el bialcohol. Había llegado a 50% de su parque automotriz, funcionaba a partir de combustible generado desde el azúcar, con una efectividad enorme. Y esto generó también un desarrollo agrícola, especialmente para la caña de azúcar, que fue muy importante. Después esto se retacó un poco, en parte porque Brasil tuvo estos grandes descubrimientos de petróleo frente a la costa frente al Río de Janeiro y en esa región, pero bastante mar adentro. Y se entusiasmaron y contrajeron deudas formidables para poder explotar ese petróleo, y se empezó a hablar de la Arabia Saudita de América Latina, que Brasil iba a ser uno de los principales productores. Pero una cosa son los planes y otra es la realidad, y en la práctica era difícil. Esto estaba mar afuera bastante, muy profundo, había que hacer enormes perforaciones, eso era muy caro, y Brasil se endeudó de manera descomunal en estos programas de explotación petrolera que no dieron los resultados esperados, y que, digamos, dado el endeudamiento, todo ha quedado no abandonado, pero sí postergado, y Brasil está muy lejos de ser una Arabia Saudita en términos de producción petrolera. Y bueno, habrá que ver cómo Lula sigue adelante con este programa. Pero en su momento él fue quien lo inauguró, y bueno, había una expectativa enorme del salto económico que iba a dar Brasil, y las cosas se dieron mal, porque algunos de los principales empresarios que se involucraron en este proceso quebraron, y después Brasil comenzó a sufrir todo el impacto de las denuncias de corrupción, y eso terminó tumbando al gobierno de Dilma Rousseff, y el Partido de los Trabajadores quedó bastante a mal traer, y ahora recién se recuperan, y habrá que ver cuál es su ascendiente sobre Brasil, porque en definitiva la victoria electoral de Lula fue clara, pero no contundente. Sí, fue clara, pero fue ahí por puntitos nomás. Bueno, exacto, pero por lo justo. Esto ocurre el 1 de enero, ¿no? Exactamente. Así es que estaremos atentos y después seguimos conversando para ver los pormenores de esta segunda llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Gracias, Raúl. Ok, chao. Hasta mañana. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.